Buenas tardes, que tengan un buen y bendecido fin de sábado y una bendecida semana. Esta tarde vamos a empezar a estudiar la lección del nuevo trimestre, cuyo título es Uniendo el cielo y la tierra. Y como también tiene una introducción, vamos a hacer una introducción nosotros para que comprendan lo que vamos a hacer en este trimestre. Ahora, ¿cuál es el objetivo del verdadero evangelio? Y la respuesta es clara, no es unir el cielo y la tierra, es otro. Es redimir y unir a los hombres con Jehová, el Dios y Padre Jesús, para que Jehová nos haga parte de su reino y haga en nosotros la obra que prometió hacer en las promesas del nuevo pacto, las promesas del Evangelio del reino de Dios, el reino de Jehová, el único Dios verdadero. El Evangelio que predicaba el santo, el verdadero Jesús, el primer hijo de Adán, en el que Jehová cumplió sus promesas, el primogénito, como él dice Pablo, entre muchos hermanos, porque Jesús fue el primer hombre en el que se cumplieron las promesas del nuevo pacto. La piedra del ángulo, y llegó a ser la piedra del ángulo del templo de Jehová, y sus hermanos serían otras piedras vivas con las que sería edificado el templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. ¿Y cuál es la promesa? La primera vez que se anunció al Mesías, le fue anunciado a David, como leemos en 2 Samuel 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando ya hayas muerto, yo levantaré, fíjense, promesa, en el futuro, ¿m? Después de ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, porque el verdadero templo de Jehová, del cual el templo del antiguo pacto era un símbolo, sería edificado por el Mesías. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y acá está la promesa, yo le seré a él en el futuro, le seré a él padre, y él me será en el futuro a mi hijo. Jehová no tenía un hijo, pero el Mesías sería su hijo. Como leemos en Jeremías 23, 5 al 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré en el futuro a David renuevo justo, o sea, un hijo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel que habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Quiénes lo llamaré así? Los que lo conocieran. ¿Cómo lo llamarían? Jehová, porque es Jehová, justicia nuestra. Entonces fíjense que la profecía es muy clara. ¿El Mesías quién es? Es Jehová, pero a su vez es hijo de David, porque Jehová se haría hombre para poder redimirnos. Y leemos en Isaías 9:6, porque un niño humano, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará nuevamente en el futuro, por es una profecía, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Por qué? Porque es Jehová el Señor. Y Jehová el Señor sería el príncipe de paz. Y leemos en Isaías 53, 1 y 2, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, porque es el renuevo de Jehová, es el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, y como raíz de tierra seca. Y lo interesante es lo que anunció Jehová. No hay parecer en él, o sea, no sería un hombre hermoso para que la gente lo siguiera, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No tendría ningún atractivo físico. No, Jesús no es, no era y no es como las imágenes que se presentan en nuestra iglesia o presentan todas las iglesias, que son las imágenes de Apolo, el ángel del abismo. Jesús no era así. El atractivo de él, ¿cuál sería? Que sería el primogénito entre muchos hermanos, como dice el Salmo 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, sería el primer hombre, después de Adán y Eva, cuando fueron creados, que volvería a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y tendría el nombre de Dios escrito en la frente. Y por eso, por haberlo vivido como hombre, Jesús predicaba el verdadero evangelio, la verdad echada por tierra por el hombre pecado, cuando echó por tierra el lugar del santuario de Dios, el reino de Dios y la verdad.
los lugares asolados que serían reedificados cuando nosotros recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y leemos en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, el verdadero Evangelio, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, el reino de Jehová se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y cuando fue a la sinagoga el sábado, tomó el libro de Isaías y leyó Isaías 61, 1 y 2, y no terminó el versículo 2, porque leyó la primera parte que es justamente la misión de Jesús. Ahora, pero esto sigue, porque continúa hasta el versículo 5 con la misión de los que van a reedificar los lugares asolados, la misión del pueblo adventista. Y empieza igual, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y los 144.000 van a poder decir lo mismo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Quiénes eran los cautivos y los presos? Los hijos de Adán y Eva, que habían quedado fuera del Edén, fuera del templo de Dios, en el atrio, el antitipo del atrio, que es el reino del príncipe de este mundo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró, porque el resto es nuestra misión. Y como decía el Salmo 118, 19 al 23, entonces cuando Jesús venciera, se abrirían las puertas del templo de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré ¿a quién? Ajá, a Jehová. Esta es puerta de Jehová. El verdadero Mesías es la puerta por la que entramos al templo de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué templo? El templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el santuario y sus ceremonias eran simbólicas, eran profecías. Eran las profecías sobre el Evangelio del Reino de Dios, lo que Dios haría cuando nos hubiera redimido. Y el atrio, como Dios lo anuncia en la Biblia, es un símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto, donde murió Jesús, fuera del templo de Dios. Y ahí es el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero, y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud del reino del pecado y la muerte. Y para poder entrar al reino de Dios tenemos que creer el verdadero Evangelio y tenemos que conocer cuál es el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Pero para eso tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad. Y el altar, donde morían los animalitos simbólicos, es una profecía cumplida. Y cuando una profecía se cumple ya no queda más en pie, o sea que esos sacrificios dejaron de estar en pie. Ya no había más necesidad de hacerlos. Y cuando se abrió el camino, estuvo disponible el agua de la fuente, que es un símbolo de la sangre del Cordero, y es un símbolo del nuevo nacimiento. Para entrar por la puerta abierta, nacer de Dios como hijo de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, a la ciudad de Dios simbolizada por la mesa de los panes, la proposición de Dios. ¿Y qué prometió hacer Jehová? Poner su trono en nosotros. Y que a su diestra esté sentado ¿quién? El Mesías, el hijo de David, proclamado como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el que vendría a nosotros, como anuncia la profecía claramente, ¿quién es? No es otra persona aparte de Jehová, es Jehová mismo, como leemos en Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Por eso Jesús decía que Él tenía que resucitar en el tercer día. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Por eso el pueblo conocía a su Dios, era el pueblo que conocía a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová es el Espíritu Santo de la promesa del Padre, como Jesús le explicó a los discípulos. Jehová vendría a morar en ellos. Y en Isaías 52, del 6 al 9, donde está anunciado el Evangelio del Reino de Dios, dice Jehová: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo,
he aquí estaré presente, no otra persona. Yo mismo, dice, yo voy a estar presente. Cuán hermosos son los pies, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, porque es el reino de Dios. Jehová reina. Y Jesús va a reinar ¿cuándo? Cuando termine el juicio investigador y se le dé autoridad para reinar. Ahora no está reinando Jesús, está sentado a la diestra de Dios en su trono, como nuestro sacerdote. Y sigue la profecía, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y los lugares asolados que son reedificados, porque habrían sido echados por tierra, pero serían reedificados. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Entonces, ¿quién es Jerusalén? En el tiempo del nuevo pacto, los redimidos de Dios. Por eso, cuando esos redimidos son transformados a la imagen de Jesús y quedan sin mancha de pecado, y ungidos con aceite son puestos en la masa, en la mesa de los panes de la proposición de Dios, llegan a ser parte de quién? De la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Y la promesa de Dios es clara, Deuteronomio 36, porque después de que hubiera llegado el tiempo de la ira sobre Israel, cuando los volviera a traer a su tierra y enviara al Mesías, ¿qué haría Jehová? Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, para que tengas el amor de Dios en el corazón, y esa es la verdadera vida. Y en Isaías 8, Isaías 18 está puesto en forma simbólica el pedido del Mesías a su padre, que le dice, ata el testimonio, sella la ley como la sellaste en mí, en mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Y agrega, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, porque el Mesías es el primogénito, pero después Jehová tendría muchos hijos. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y en Ezequiel 37, 13 y 14, Jehová anunció lo siguiente: y sabréis que yo soy Jehová, porque habría un pueblo que conocería a Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu, mi presencia en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. O sea, ¿quién es el que cumple las promesas del nuevo pacto? Dios mismo, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. Y por eso Jesús dijo que para que Él pueda venir, primero teníamos que recuperar el conocimiento de la verdad y después predicarla. Y será predicado este Evangelio del Reino, el reino de Dios, del Dios y Padre de Jesús, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿qué pasa en nuestra iglesia? En nuestra iglesia, tristemente, no se predica el verdadero Evangelio, se predica otro Evangelio, el Evangelio que predica el falso profeta, el falso Evangelio que busca unir a los hombres con Satanás. Aunque muchos ministros no lo sepan, y tienen que saberlo, lo que ellos predican no es el verdadero evangelio. El falso evangelio asociado al Dios de la mujer de Jezabel, la Trinidad, la falsa roca que son dioses, como la llama Jehová, que les asigna roles a esos dioses, uno de los cuales es la vida de Sodoma, va al Hijo. El disfraz cristiano es Satanás, la abominación desoladora a la que llaman Cristo y que, cuando llegue el fin, simulará la segunda venida de Jesús. Y esto Jesús mismo, interpretando la profecía de Daniel 12, lo advirtió. Y será predicado este Evangelio del Reino, el Evangelio eterno, el verdadero Evangelio, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué pasa cuando viene el fin? Satanás puede simular la segunda venida de Jesús. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿y cuál es la abominación desoladora? El Cristo niceno, el Dios Hijo del Dios Padre, porque Satanás va a simular la segunda venida de Jesús, pero va a venir como el Cristo niceno, el Dios Hijo. Y dice Jesús, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, los judíos circuncidados por Dios en el corazón, los hermanos de Jesús, huyan a los montes.
Y el versículo 23 dice, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, o mirad, allí está, no lo creáis, porque ¿quién es? ¿Es Jesús? No, es Satanás. Es el Cristo niceno, es el Dios Hijo del Dios Padre definido en el Concilio de Nicea. Y aquí tenemos la imagen que Satanás le mostró a Constantino y le dijo que si con ese símbolo iba a vencer a los cristianos, porque si lograba que los cristianos a ese símbolo del sol, Baal, y la cruz, símbolo de los hijos del sol, porque los paganos a las estrellas las dibujaban como cruces, si hacía que los cristianos adoraran a ese símbolo, los vencería. ¿Por qué? Porque se volverían paganos. Estarían adorando ¿a quién? A Baal hijo, no a Cristo, al verdadero Jesús, sino al Cristo babilónico. Y a la derecha vemos lo que enseña Roma y que le da a comer a un pobre católico, y en el medio una imagen que apareció en nuestra lección, ¿no? Donde viene el anticristo y toda esa multitud lo va a adorar, como dice Elena de White, y lo leemos esto en Testimonios para los Ministros, página 62, o en Evento de los Últimos Días 172. En esta época aparecerá ¿quién? El anticristo, como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás, vestido como un ángel de luz. ¿Quién es él? La abominación desoladora. Es Satanás. Y la abominación desoladora, la doctrina de Jezabel, es su disfraz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque ese es el verdadero objetivo del ecumenismo, del que participan nuestros dirigentes, buscando la amistad de las iglesias caídas. Y para buscar la amistad de ellas tienen que adorar al mismo Dios, y al adorar al mismo Dios adoran a Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿No? Y como leemos en Apocalipsis 19:20, la bestia y el falso profeta no son parte del plan divino del Dios verdadero, son parte del plan divino de Satanás. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, la marca de Satanás, y habían adorado su imagen. Habían adorado a Satanás adorando el disfraz cristiano, Satanás y los demonios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y sufre la muerte segunda. ¿Mm? Y después del milenio, Satanás va a ser echado al mismo lugar donde ya estaba la bestia y el falso profeta. ¿Mm? Y este Jesús, fíjense, en vez de llevarnos al Padre, como hace el verdadero Jesús, para que el verdadero Padre, para que Jehová haga en nosotros la obra que prometió, este Jesús lo que busca es que nos unamos a Él, a Satanás, y no al verdadero Padre, no a Jehová, y creamos que si estamos unidos a Él, estamos unidos al cielo. Pero el que está unido a Satanás, está unido ¿a quién? A la sinagoga de Satanás. ¿Mm? Está unido al ángel del abismo. Y este que aparece en esta imagen no es Jesús. Son las imágenes de Apolo a las que se llama Cristo. Y esto es sumamente claro en la introducción que escribió el autor de nuestras lecciones. Aquí hay un párrafo que dice, en resumen, dice, Jesús nos da tareas humanamente imposibles para que dependamos de Él. ¿Qué busca este Jesús? Que la gente dependa de Él y no de nosotros mismos para llevarlos a cabo. Él nunca nos da una tarea sin proveer el poder para realizarla. Y esto nos hace acordar lo que dice Roma, cuando dice que Jesús le dio la misión de extirpar la herejía de la iglesia, y Jesús nunca hizo eso. Y el que le dio su poder y su autoridad a Roma, ¿quién es? El dragón, como dice Apocalipsis 13. ¿Eh? Y el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad. Y por supuesto, este Jesús no es el Hijo del Hombre. ¿Eh? Es un Jesús divino, es un Dios. Y como veremos, el autor de nuestras lecciones usa las palabras de los sabios de Roma que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias para sostener sus aseveraciones. Y vamos a leer otros párrafos de la introducción. Este trimestre estudiaremos las epístolas de Pablo a los filipenses y a los colosenses. Filipenses y a los colosenses.
tienen importantes similitudes, sobre todo revelan a Cristo, el único capaz de unir el cielo y la tierra. Pero acá estamos hablando del Cristo de la Trinidad, el Dios Hijo de la Trinidad, que es el disfraz de Satanás. Él es la escalera que Jacob vio extenderse de la tierra al cielo. Como Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, nos redime del pecado y Él intercede por nosotros. Y al estudiar estas cartas veremos ambos aspectos de Jesús. Consideraremos algunas de las declaraciones más sublimes que se encuentran en cualquier lugar sobre la divinidad de Cristo, porque está hablando de un Dios, del Dios Hijo de la Trinidad, no del verdadero Mesías. Y como Él lo entregó todo para salvarnos. Y por supuesto, como ya lo mostramos, para buscar la amistad de la mujer Jezabel, nuestros dirigentes adoran a el Dios de Jezabel. Y esto lo vemos claramente en el libro de la Trinidad. O sea, no solamente adoran al Dios de Jezabel, sino usan el mismo nombre que usa Jezabel. Y dicen, en consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Y cuál es lo esencial? Es la adoración de la imagen de la bestia, la adoración del dragón y los demonios, lo que llevó a los apóstatas de la iglesia primitiva a conocer las profundidades de Satanás y a ser parte de la simiente de la serpiente. Y agregan por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos y edificar sus casas en el mismo terreno que edifican los que son parte de quién, de la religión que se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. Y claramente esta es la arena de la que habla Jesús, sobre la que construirán sus casas los hombres insensatos. Ahora, ¿qué haremos nosotros? Haremos lo que Dios nos indicó que debemos hacer para arreglar nuestras lámparas y creer solo a la verdad. Y vamos a leer algunas declaraciones que son importantes que las tengamos en cuenta. Primeros escritos, página 220. Dice Elena lo que Dios le mostró la visión del gran conflicto. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué le mostró Dios a Elena de White? Que las palabras de nuestra Biblia están cambiadas. Hay palabras que no son las originales, que no son las inspiradas por Dios, sino son las inspiradas por Satanás, en los sabios de Roma. Y nosotros sabemos que la primera versión de la Biblia católica fue creada por Jerónimo Estridón, siguiendo la orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo. 2 años después del edicto de Salónica que obligaba a adorar a la Trinidad, a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para convertir la herejía de los verdaderos cristianos que tenían la verdadera Biblia en sus manos y no adoraban a la imagen de la bestia. ¿Y qué hicieron? Como dice la Juárez, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Y esta es una relación muy importante para nosotros. En Apocalipsis 11, Dios nos anunció que la bestia que sube al abismo, ¿qué hizo? Dio muerte a los dos testigos. ¿Y qué quedaron? Sus cadáveres. Porque la Biblia que tenemos en nuestras manos, ¿qué tienen? Las palabras de los sabios de Roma que reflejan a quién, a Satanás como Cristo, y a la abominación desoladora como Dios. Y en el conflicto de los siglos, página 639, leemos lo siguiente. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de modo que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras, pero no arreglan sus lámparas y creen a las falsas doctrinas que se puede enseñar con nuestra Biblia, porque para eso fue creada, para enseñar las falsas doctrinas de Roma. Y en el Evangelismo, página 429, leemos lo siguiente, dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, aunque los lobos nieguen que los sabios de Roma cambiaron sus palabras. Y es claro lo que dice Elena de White. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Y vamos a ver por qué la oculta. Y agrega Elena, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos, agrega, que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura
y se deja de leer otra parte a fin de causar una falsa impresión. Porque si nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca de Jehová y las guardamos en nuestro corazón, nadie nos va a poder engañar. Entonces, ¿cómo se enseñan falsas doctrinas con nuestras Biblias? Presentando las palabras corruptas de la Biblia que dan soporte a las falsas doctrinas de Roma, especialmente el Nuevo Testamento, y ocultando las otras partes de la Biblia, los claros y categóricos así dice Jehová, que muestran que esas doctrinas son falsas. Tienen que ocultarlos. ¿Y cómo se enmascaramos a las falsas doctrinas? Conociendo perfectamente la palabra de Dios, alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, para poder saber cuándo se ocultan partes de la palabra de Dios para causar una falsa impresión y engañarnos. Y vamos a ver que eso se hace constantemente en nuestra iglesia. Por eso Jesús dijo que cuando nos despertáramos tendríamos que arreglar nuestras lámparas. Ahora, ¿cómo podemos y debemos arreglar nuestras lámparas? Y no es complicado, es sencillo. Jehová reveló su palabra de modo que sea sencillo para nosotros arreglar nuestras lámparas, basando nuestro estudio en los principios que él estableció. Primer principio. Para llegar a conocer la verdad debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, sin dejar de lado ninguna, así dice Jehová, porque la suma de su palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de su justicia. Todo claro y categórico, así dice Jehová, es eterno, y nada que lo contradiga puede ser verdad. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Como leemos en Deuteronomio 8, 2 y 3, ¿eh? Que las palabras que Jesús le dijo a Satanás, diciéndole soy un hombre. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y si nosotros nos negamos a alimentarnos de todo lo que sale de la boca de Jehová, no podemos vivir. Tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y en Deuteronomio 29, 29 leemos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Por qué? Porque lo que Dios revela lo revela en un lenguaje claro y directo que pueden entender los niños. No dice cosas raras, lo dice en forma clara, directa y sencilla. Y en Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué tenemos que hacer para conocer la verdad? Poner línea sobre línea todas las palabras de Jehová sobre un tema, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Jehová dice algo, eso nunca puede cambiar, porque eso no cambia, Jehová no cambia. Y en segundo lugar, Jehová no es un Dios de confusión, como dice Pablo, nunca se contradice a sí mismo. Por eso las palabras inspiradas por Dios en sus profetas están sujetas a las palabras inspiradas por Dios en los profetas anteriores, como leemos en 1 Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Eh? Dios, Jehová, no es el Dios de Babilonia, no es Dios de confusión. Y por eso los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eh? Primero, las palabras del Nuevo Testamento deben estar sujetas a las palabras del Antiguo Testamento, porque si Dios justamente habló por los profetas del Antiguo Testamento y habla a través de un siervo en el Nuevo Testamento, ese siervo tiene que estar sujeto a los profetas. Y si encontramos palabras que contradicen a las de los profetas anteriores, esas palabras no fueron inspiradas por Dios. Evidentemente son las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias para poder enseñar falsas doctrinas. Y así es claro. Y Dios nos dio una clara referencia por medio de la Juárez, como leemos en Matragonato 90, ella dice, el Señor ha dado una regla para detectarlos, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Cuál es la regla? La ley y el testimonio de los profetas. Y después en el tercer tomo de Joya de los Testimonios dice lo siguiente, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si alguien contradice en sus creencias, aún solo así dice Jehová, es porque no les ha amanecido. Y por último, la tercera regla, Dios llama al Antiguo y al Nuevo Testamento sus dos testigos para que comprendamos que una doctrina es verdadera cuando es el testimonio coincidente de los dos testigos.
¿no? Como leemos en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo. Y agrega finalmente, solo por el testimonio de dos o tres testigos se vendrá una acusación, dice en ese caso. Y en 2 Corintios 13:1 Pablo dice, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. ¿Mm? Entonces, cuando hay dos testigos, como Dios llama, ¿qué pasa? No podemos tomar las palabras de un testigo, tenemos que tomarlas de los dos testigos. Y si los dos coinciden, eso es verdadero. Por eso no podemos usar solo las palabras del Nuevo Testamento, un solo testigo para hacer doctrina, como hace la bestia, el falso profeta, y en nuestro medio los lobos vestidos de ovejas. Y llegan a hacer doctrina basándose en un solo versículo en el que seguro encontramos las palabras de los sabios de Roma. Y eso es claro, la verdadera doctrina es el testimonio coincidente de los dos testigos. Y el Nuevo Testamento, por supuesto, tiene que estar sujeto al Antiguo Testamento. Y si seguimos estas tres reglas sencillas, no podemos equivocarnos en arreglar nuestras lámparas. Y ahora vamos a la primera lección de este trimestre. Título, Perseguidos pero no olvidados. Y nosotros sabemos que la verdadera iglesia de Cristo empezó a ser perseguida apenas fue levantada, y Dios la sostuvo en el desierto por 1260 años, durante los periodos de las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, hasta que a finales del siglo XIII el lugar de su santuario y la verdad fueron echados por tierra y se perdió el conocimiento de la verdad. Y leemos en Apocalipsis 12, 5 y 6, hablando de la mujer vestida de sol. Y ella dio a luz a un hijo varón, y lo dio a luz cuando venció, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, para que sea nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la mujer huyó al desierto. ¿Qué pasó con la mujer? Empezó a ser perseguida y tuvo que huir ¿a dónde? Al desierto. Y la mujer huyó al desierto, donde hay pocas aguas, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, desde el año 31 hasta finales del siglo XIII. Y aquí tenemos un grafiquito con los periodos proféticos y las 8 iglesias. Y fíjese que es importante. El año 31 es levantada la verdadera iglesia. Y la iglesia prometida sustentada en el desierto por 1260 años. Eso nos lleva al fin del siglo XIII. Y este periodo de 1260 años no tiene nada que ver con el periodo de gobierno del Corno Pequeño. Son dos periodos distintos. Y en Éfeso, en el periodo de Éfeso, la iglesia primitiva fue perseguida primero por los judíos y después por Roma, que asesinó a todos los discípulos menos a Juan. Y después vino el periodo de Esmirna, que terminó con 10 años de persecución y martirio de los cristianos, hasta que, inspirado por Satanás, Constantino paró la persecución, sedujo a los apóstatas y los apóstatas lo ayudaron a crear la doctrina de Jezabel con cosas sacrificadas a los ídolos. Y nosotros sabemos que el año 321 Constantino decretó el descanso dominical obligatorio y Silvestre I, que después llegaría a ser el primer papa, porque Constantino le daría el trono y la autoridad del sumo pontífice romano, Silvestre I, trasladó el sábado al domingo. Ahora, ¿qué pasó con esto? Esta es una ley civil que, como lo indica Elena White, cuando venga una ley dominical pasiva como esta, nosotros tenemos que obedecerla, porque simplemente obliga a no trabajar el domingo, pero no nos obliga a adorar al Dios de Roma. Y en el 325, Constantino convocó el Concilio Ecuménico de Nicea, fue definida la doctrina de Jezabel y la mujer Jezabel, la región pagana del Imperio Romano, se disfrazó de iglesia. Y los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás y en el año 380 ¿eh? fue emitido el edicto de Tesalónica, que este sí es la ley dominical activa. Y este edicto hizo lo mismo que dice Apocalipsis 13 va a ser la bestia que sube a la tierra. Y la bestia romana renueva la persecución a quienes, a los que no adoran al Dios de la Trinidad, a la verdadera iglesia de Cristo, y la empieza a exterminar. ¿Hasta cuándo dura la persecución? Hasta final del siglo XIII, cuando es terminar la iglesia del desierto y la verdad y el lugar del santuario de Cristo son echados por tierra, cuando finalizaron los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto.
Y después de eso, en el 538, el Papa, el cuerno pequeño, empieza a tomar el poder político de la bestia romana. ¿Por qué? Porque el dragón primero le dio su autoridad. A partir del 325, cuando crearon la doctrina de Isabel y Constantino se sintió satisfecho, le dio al obispo de Roma, ¿qué cosa? El trono, la corona y la autoridad como sumo pontífice Jezabel. Porque Constantino era el sumo pontífice romano, el sumo pontífice Satanás. Y después se lo dio a Silvestre. Y a partir de ese momento Silvestre fue el vicario de Constantino. Hasta que finalmente Teodosio I el Grande, como lo llama Roma, eh, declinó su autoridad como sumo pontífice romano y el obispo de Roma pasó a ser plenamente el pontífice romano. Y en el 538, otro emperador Justiniano le da al Papa la autoridad como política, ahora política y ejecutiva como corrector de herejes. Acá Constantino le dio autoridad religiosa, pero ahora Justiniano le da autoridad como corrector de herejes. Y con esa autoridad el Papa somete a los cuernos que quedaban en la bestia romana, los reyes de Europa, y los somete a él. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1798, porque el Papa desde el 538 gobernó como rey por 1260 años también, hasta el año 1798, que llegó el fin de la ira y perdió su poder político. Pero como hombre de pecado, desde que Silvestre I recibió la corona, sumo pontífice romano, la autoridad y el trono que le dio Constantino, el hombre de pecado sigue gobernando como hombre de pecado y va a seguir gobernando hasta el tiempo de la sexta plaga. ¿Mm? Una cosa es la autoridad política y otra es la autoridad religiosa que tiene la mujer Jezabel. Y al fin del periodo de 1260 años, cuando se perdió el conocimiento de la verdad, quedó una sola iglesia, porque había una sola iglesia a partir de este momento que los apóstatas hacen su obra y Constantino levanta a las tropas que profanarían el lugar santuario de Dios y quitarían el continuo y pondrían la abominación desoladora. Hay otra iglesia, que es la mujer de Isabel. Pero acá, cuando es eliminada la verdadera iglesia, queda solamente la mujer de Isabel. Y Jesús le dice al ángel de Sardis que tiene hombre que vive, se llama cristiano, pero está muerto, porque no conoce la verdad. Está adorando un ídolo. Y está adorando la abominación desoladora, y adorar la abominación desoladora adora a Satanás y a los demonios. Hasta que en el año 1517 Dios levanta la iglesia de Reforma y la mujer Isabel empieza a perseguir a esta iglesia. Y se embriaga nuevamente de la sangre de los mártires de Jesús y quemó vivos a 30 millones de protestantes en Europa. Hasta que llega el tiempo del fin, Dios retiene los vientos y abre el librito y se lo da a comer al pueblo adventista. Y las vírgenes adventistas en 1844 salen a recibir al esposo. Y como dijo Jesús en su sermón profético, a partir de ese momento, el reino de los cielos es semejante a esas vírgenes. Y las palabras del sermón profético de Jesús se cumplen en las vírgenes, que es a partir de ese momento el reino de los cielos. ¿Y dónde sembraría Satanás la semilla de la cizaña? Cuando todas las vírgenes cabecean y se duermen, en la iglesia remanente siembra la semilla de la cizaña hasta que las vírgenes son despertadas por el clamor de medianoche, empiezan a arreglar sus lámparas y las vírgenes sensatas empiezan a recorrer el camino a la ciudad de Dios. Llegan al final del camino y entran con el esposo de las bodas. Por eso va a haber 144.000 columnas del templo de Jehová, los lugares asolados que van a ser reedificados. Y esto es a grandes rasgos lo que podemos ver en la historia que fue el cumplimiento de la profecía. Y como Dios lo anunció, el dragón y su mujer fueron a perseguir a la mujer, a la verdadera iglesia, al desierto, para buscar asesinar a todas las personas que eran parte del reino de Dios y del lugar santuario de Dios en el tiempo del nuevo pacto, buscando erradicar de la tierra el reino de Dios, para que la ramera que se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús ocupara su lugar. Apocalipsis 17, 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto,
a donde Dios estaba sosteniendo a su verdadera iglesia por 1260 años. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, sobre el dragón, llena de nombres de blasfemia. ¿Quién? La mujer, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, el dragón. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Porque esta es la gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Y esta mujer nació en el cielo, cuando Satanás quiso ser un dios, y la tercera parte de los ángeles lo siguió. Y dice Juan, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Por qué? Porque ella los asesinó para echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, buscando que la abominación desoladora, que es la Trinidad, como vemos en el edicto de Tesalónica, ocupe el lugar de Jehová y ella ocupar el lugar de la verdadera iglesia de Cristo. Y Juan dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Porque la que se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús no es la verdadera iglesia de Cristo. Es una de las hijas de la gran Babilonia, es su sexta cabeza. Ahora, y sin ningún pudor, la ramera romana muestra en sus imágenes cuál es el vino del furioso fornicación con el dragón, la doctrina que define a la abominación desoladora, a la Trinidad, porque el dragón le exige que así lo haga. Ya que tenemos la primera imagen, la que Satanás le mostró a Constantino, su sumo pontífice, y le dijo que si lograba que si los apóstatas llamaran Cristo a esta imagen, entonces los vencería. Y los apóstatas, para recibir la recompensa de Constantino, empezaron a llamarle a Cristo. Y después crearon la doctrina de la Trinidad, creando 3 hipóstasis del Sol, de Baal: Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y aquí está, justamente Roma muestra una copa con el vino del fuego de su fornicación. ¿Qué es qué cosa? La imagen que Satanás le mostró a Constantino y llama a Cristo. Pero este no es Cristo, es la imagen de Satanás, la imagen del ángel del abismo, porque así representan los paganos a los dioses hijos. Y especialmente a los principales, que primero los llamaron Tamuz, después lo llamaron Horus, después Mitra, y después Apolo, y finalmente lo llamaron Cristo. Y Roma a esta abominación la llama Cristo. Y justamente la misión del pulantista es recuperar el conocimiento de la verdad. Y el buscar previamente el reino de Dios y su justicia y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra es el primer trabajo que Jehová le dio al pueblo adventista, para que los lugares asolados sean reedificados con el pueblo adventista. Y es lo que Satanás y los lobos vestidos de adventistas, que introdujeron en nuestra iglesia la abominación desoladora, la Trinidad, buscan impedir que suceda, pero no podrían impedirlo. Y leemos en Daniel 7:25, hablando de la obra del hombre de pecado, que hablará palabras contra el Altísimo, contra Jehová, y a los altos del Altísimo quebrantará. ¿Qué haría? Los asesinaría, porque es un hijo del diablo. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y eso, cambiar los tiempos y la ley, está hablando de los tiempos de la ley de Dios. Y especialmente cambiar el día de descanso del sábado al domingo. Y será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 1260 años desde el 538 hasta 1798. Y en Daniel 8, 10 al 14 dice lo siguiente: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Se engrandeció contra Jesús. Dijo que es el vicario de Cristo, que ocupa el lugar de Cristo, y por él fue quitado el continuo. Y el lugar santuario fue echado por tierra, como asesinando a los santos del Altísimo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Fue echada por tierra la verdad? Sí. De ahí surge justamente la misión del plantista: recuperar en primer lugar el conocimiento de la verdad echada por tierra. ¿Y cuál es la promesa? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Desde cuándo? Desde que fuera la orden para reedificar a Jerusalén.
porque Dios daría otra orden, la orden de reedificar los lugares asolados y se la dio al pueblo antista. Luego, de 1844, el santuario será, nuestra Biblia dice purificado, porque los traductores quieren torcer el significado. El santuario será reedificado, dice la Biblia. Y eso es lo que Dios le mostró a Elena de White, y está escrito en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, que va a ser reedificado, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, ¿cuál es el muro en que se hizo una brecha? En el que el Papa hizo una brecha para poner en lugar de Jehová, el Dios de la iglesia primitiva, al Dios de la fortaleza, el Dios de todas las bestias, el dragón, adorando a la falsa roca que son dioses. Y la profecía es clara, es el conocimiento del único Dios verdadero, el conocimiento de Jehová. Y leemos en Zacarías 2, del 1 al 7, la promesa. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón, símbolo del Mesías, que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, porque este es el anuncio del primer ángel, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, la ciudad de Dios en el tiempo del nuevo pacto, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. ¿Y cuál es la promesa? Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. ¿Cuál es la protección de la iglesia verdadera? Jehová. El muro que la protegía era Jehová. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Y este es el muro en el que hizo una brecha el hombre de pecado, al empezar a adorar en lugar de Jehová la abominación asoladora, a la Trinidad, la falsa roca que son dioses, el muro que debería ser reparado por las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y para gloria, dice Jehová, estaré en medio de ella, porque Jerusalén es un símbolo del reino de Jehová. Y la iglesia primitiva era el reino de Jehová. Y termina diciendo, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. ¿A quién le dice esto? Al pueblo judío. Oh Sión, que moras con la hija de Babilonia, escápate. Este es el llamado que Jehová hará a la descendencia de Israel en el tiempo de angustia. ¿Y qué anunciaba la profecía? ¿Quién adoraría el hombre de pecado? Daniel 11, 37 al 39. Del Dios de sus padres, de Jehová, no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, en lugar de Jehová, ¿a quién? Al Dios de las fortalezas, al dragón, el Dios de todas las bestias, porque las bestias son las cabezas del dragón, son 7 montes, y el último va a ser Estados Unidos. Pero para ser rey de una cabeza del dragón, ¿a quién hay que adorar? Al dragón. Y el Dios de la fortaleza es el dragón. ¿Y a quién adoraría el hombre de pecado? A Satanás. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno, dioses ajenos, los dioses de la bandera negra de los paganos, disfrazados de cristianos, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y aquí tenemos las imágenes del dragón, cuyas cabezas son 7 reinos, y después tiene 10 cuernos, y estos reinos justamente tienen reyes, y esos reyes, para ser reyes en las cabezas del dragón, tienen que adorar al dragón. Y este dragón es el que sostiene a la gran ramera. Y la gran ramera es simbolizada en Apocalipsis 13 como esta bestia con cuerpo leopardo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y las cabezas no tienen corona, pero los cuernos sí. ¿Por qué? Como dice Apocalipsis 17, los reyes en el tiempo de angustia, las cuernos del dragón le van a dar su poder y su autoridad a los cuernos de la bestia, para que los reyes religiosos reinen en el tiempo de angustia junto al hombre de pecado. Y una de estas cabezas
es la ramera romana, la que se sentaba sobre el sexto monte. Y esa es la cabeza que sufrió una herida de muerte, es la religión pagana de la bestia romana, que ahora se hace llamar Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y como Dios le mostró a Juárez, Primeros Escritos, página 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás, del dragón. Y a Satanás adoraban, llamándolo Dios, Jesús y Cristo, cuantos ante ellos se postraban, porque Roma llama a Cristo a Satanás. Y cuando nuestros ministros llaman Cristo a lo mismo que llama Cristo Roma, están llamando Cristo a Satanás. ¿A quién adoran nuestros dirigentes para adorar al Dios de Roma? Sin lugar a ninguna duda, perdonen, están adorando al dragón. Y es así. Por eso Dios tendría que mandarle a su pueblo el profeta Elías. Y ahora vamos a enfocarnos en algunos temas de la lección de esta semana. ¿Mm? A pesar de estar prisionero al escribir las epístolas a los filipenses y a los colosenses, el versículo de memoria nos muestra uno de los llamados de Pablo a exaltar a Dios siempre y regocijarse en el Señor, dice nuestra Biblia, aunque estemos siendo perseguidos. Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre, repito, regocíjense. ¿A quién se refiere Pablo con el Señor? En el Nuevo Testamento de nuestras Biblias se ha eliminado el nombre de Dios y solo encontramos las palabras que utilizan los paganos para identificar a sus dioses, o Baal o el Señor. Por eso debemos fijarnos en el contexto para saber si las palabras originales hablan de Jehová, el Señor, nuestro Dios y Padre, o de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Y en este caso se refiere a Jehová. Leemos Filipenses 4, el 4 al 7. Regocíjense en el Señor siempre, repito, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién los iba a proteger? Jehová, porque eran parte del reino de Jehová. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo, en Romanos 10, al hablar de la fe de la iglesia primitiva, la fe que van a tener los 144 sellos del Pulantista, en los cadáveres de los dos testigos aparecen estas palabras en la boca de Pablo. Y solo podemos arreglar nuestras lámparas sabiendo qué palabras del Antiguo Testamento está citando Pablo. Tenemos que conocer el Antiguo Testamento para saber a qué se refiere Pablo. Y hemos hecho un ejercicio mostrando cuáles son las palabras del Antiguo Testamento. Y Pablo es claro. Cuando encontramos las palabras del Antiguo Testamento que cita Pablo, la fe de la iglesia primitiva es muy clara. Y esta tiene que ser nuestra fe. ¿Y qué dice Pablo? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es ¿quién? Jehová el Señor, está diciendo Pablo, el Dios fuerte, el Padre eterno, como dice Isaías 9:6, Isaías 43, o Isaías 45, 14 al 18, y los vamos a leer. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque Jesús es ¿quién? Jehová el Señor, porque Dios se hizo hombre, el único Dios verdadero. Y creyeres en tu corazón que murió y Dios le levantó de los muertos, porque murió, porque era verdaderamente hombre. Y eso lo leemos en Isaías 53, o en Oseas 6, 1 al 3, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque tenemos que confesar quién es Jesús, el verdadero Jesús. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y acá cita Isaías 8, 13 y 14, donde nos anuncia que la piedra de tropiezo es Jehová, claramente. Isaías 8, 16 al 18, o Isaías 28, 16. Porque no hay diferencia, dice Pablo, entre judío y griego, pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿A quién? A Jehová. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, que dice Joel 2:32, el nombre de Jehová será salvo. Y agrega Pablo, ¿cómo pues invocarán a quién? A Jehová.
pues está citando Joel 2:32, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo pues invocarán a Jehová, a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán de Jehová sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fuera enviado? ¿Por quién? Por Jehová, como envió a Isaías. Porque Jehová nos va a enviar primero como siervos fieles y prudentes a darle alimento a tiempo a nuestros hermanos y después al pueblo que está en Babilonia. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y ahora se refiere al Evangelio del Reino de Dios de Isaías 52:7. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creado nuestro anuncio? Isaías 53:1. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Jehová. Entonces, fíjense, cuando uno pone línea sobre línea las palabras del Antiguo Testamento con las del Nuevo, puede entender más claramente de qué está hablando Pablo y cuál es la fe de la iglesia primitiva. Como Dios les mostró en el Juan, ellos elevaban una bandera, un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová, porque el Dios de la iglesia primitiva era Jehová. Y ellos sabían que Jesús es Jehová el Señor, manifestado en carne. Y la palabra de Dios es muy clara. El santo, el verdadero Jesús es Jehová el Señor, nuestro Dios y Padre, manifestado en nuestra carne como el Hijo de David, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Como leemos en Jeremías 23:5 y 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo lo llamarían los que lo conocieran? Jehová, justicia nuestra. ¿Eh? Isaías 9:6, porque un niño humano nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará en el futuro su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es? Jehová el Señor, príncipe de paz. Isaías 43 también es muy claro. 43. Vos que claman en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. ¿A quién le preparó el camino Juan el Bautista? A Jehová. Enderezad, cansad la soledad a nuestro Dios, porque el verdadero Mesías es Jehová nuestro Dios. Y Isaías 45, 14, 18 es muy claro. Jehová es muy claro. Así dice Jehová. ¿A quién? Al Mesías. Y el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios, no hay otro fuera de Jehová. Verdaderamente tú eres Dios, tú eres Jehová, que te encubres, Dios de Israel, Jehová, que salvas. ¿Quién es el Mesías? La profecía es muy clara, es Jehová. El verdadero Mesías, el verdadero Jesús, es Jehová, nuestro Dios y Padre, que se hizo hombre para poder vencer al pecado de la carne, llegar a ser un cordero adulto y sin mancha, y poder pagar la deuda de nuestros pecados. Y la deuda que él había adquirido al perdonar los pecados de sus hijos. Y sigue así. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. ¿Y qué dice Jehová? Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro Dios. ¿Quién nos redimió? El único Dios verdadero, Jehová, que se hizo hombre. Por eso Jesús fue claro, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿a quién? A Jehová, el único Dios verdadero. Fíjense, con estas palabras, Jesús descarta totalmente que haya otra persona que sea Dios, y a Jesucristo a quien has enviado, porque la vida eterna es conocer la verdad. ¿Quién nos redimió? Jehová. Y Pablo también es claro, después en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Quién es? Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un hombre. Porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, por eso es el segundo Adán.
Y en 1 Timoteo 3:16, Pablo agrega, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién? El único Dios, Jehová, el único Dios verdadero, fue manifestado en carne. Jehová fue manifestado en carne para salvarnos como su renuevo humano, el renuevo humano de Jehová, el varón, el hombre cuyo nombre es el renuevo de Jehová. Y es clara la profecía. Y no nos podemos apartar de una sola palabra de la profecía, de un solo así dice Jehová, porque esa es la verdad. ¿Mm? Y como vemos, este es el testimonio consciente de los dos testigos, y es la verdad, porque esa es la verdad echada por tierra, para poner en su lugar la mentira, al ídolo de Roma, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y vamos a leer finalmente algunos datos históricos de las visitas y epístolas de Pablo. Y vamos a aprovechar lo que hice en nuestra lección. En nuestras lecciones aparecen los siguientes datos. Primero se habla de Pablo en Filipos. Y dicen lo siguiente. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, poco después de la incorporación de Timoteo al equipo, el Espíritu Santo, y tenemos que hablar del verdadero Espíritu Santo, porque el otro fue creado en el siglo IV, les impidió continuar con su labor en Asia Menor. Hechos 16:6. Entonces, durante una visión nocturna, Pablo vio a un hombre que le suplicaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Así que inmediatamente se dirigieron al puerto marítimo más cercano para partir de allí a Macedonia y navegaron desde Troas a través del mar Egeo hasta Neápolis, en el continente europeo. Pero en lugar de predicar allí, Pablo, Silas y Timoteo y Lucas, quienes se reunieron a ellos en Troas, como indica el uso del plural vinimos, en Hechos 16:11, se dirigieron a Filipos. Y agregan lo siguiente, en su actividad evangelizadora, Pablo siempre pensó estratégicamente. A ver, no es Pablo el que pensó estratégicamente, era guiado por Dios. Filipos era la principal ciudad de la provincia de Macedonia. De hecho, era una de las más honradas del Imperio Romano, pues se le había concedido el estatus de luz Italicum, derecho italiano, el título más honroso que se podía otorgar a una ciudad. Sus ciudadanos gozaban de los mismos privilegios que los de una ciudad situada en Italia, incluida la exención del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre la renta de capitación que pagaban los ciudadanos romanos poseedores de cierto capital. Además, cualquiera que naciera en la ciudad se convertía automáticamente en ciudadano romano. También era una parada importante en la Vía Ignacia, la principal ruta terrestre que conectaba Roma con el Oriente. El establecimiento de una importante presencia cristiana allí permitió a la iglesia de Filipos llevar el Evangelio a muchas otras ciudades cercanas como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Y agrega, el tiempo que Pablo y Silas pasaron allí en la cárcel condujo a la construcción de otra familia, la del carcelero, porque fueron puestos en la cárcel de Filipos y ahí fueron liberados. Y agregan, el Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también habría persecución. Por muy mala que sea, la persecución puede, en determinadas circunstancias, permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzados. Y nos dice, lee Hechos 9:16. ¿Cómo nos ayuda este texto a entender algunas de las pruebas de Pablo? ¿Cómo puede ayudarnos a entender algunas de las nuestras? Ahora, de las nuestras, si somos siervos fieles y prudentes, vamos a ser perseguidos. ¿Por quiénes? Por nuestros hermanos. ¿Y qué leemos en Hechos 9, 15 y 16? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, el verdadero nombre de Jesús, el nombre de Jehová, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué nombre? Por el nombre de Jehová, como lo confesaba la fe de los primeros cristianos, porque Jesucristo es Jehová el Señor. Y ahora saltamos a Colosas, hablando de los colosenses.
¿Y qué dice nuestra lección? No tenemos constancia de que Pablo visitara alguna vez Colosas, lo que nuevamente nos dice algo acerca de la eficacia de su estrategia evangelizadora. En primer lugar, fue Epafras, residente de Colosas, Colosenses 4:12, quien llevó el Evangelio a esa ciudad, Colosenses 1:7. ¿Cómo ocurrió su conversión? Lo más probable es que haya ocurrido cuando Pablo estuvo a mediados de la década del 50 en la cercana Éfeso, y todos los que habitaban en Asia pudieron oír la palabra del Señor, Hechos 19:10, comparar con Hechos 20:31. Y agregan, el libro de Apocalipsis da testimonio de la gran difusión del Evangelio en esta zona, Apocalipsis 1:4. La explicación más plausible de este éxito, incluida su propagación a Colosas, es que haya sido el resultado de la labor de los conversos de Pablo, quienes escucharon por primera vez el Evangelio, el mensaje en Éfeso, la ciudad más importante de Asia Menor y uno de los principales puertos. Epafras había escuchado la predicación de Pablo en Éfeso y, convertido en uno de sus colaboradores, habría llevado el Evangelio a su ciudad natal de Colosas. La ciudad, a unos 15 kilómetros al sureste de la Odisea, está siendo excavada en la actualidad, por lo que sabemos menos de ella que de otras ciudades más importantes de la región. Y agregan después, las monedas acuñadas en Colosas indican que sus habitantes adoraban, como en muchas ciudades romanas, a una variedad de dioses. Las prácticas paganas y las poderosas influencias culturales planteaban a los cristianos enormes desafíos, no solo para evangelizar la ciudad, sino también para mantenerse fieles a la fe pura del Evangelio. Otro cristiano prominente en Colosas fue Filemón, que pudo haberse convertido más o menos al mismo tiempo que Epafras. Y nos piden que leamos Filemón 1, 15 y 16. Y nos preguntan qué curso de acción recomendó Pablo a Filemón respecto de Onésimo, y ahora vamos a leerlos. Aunque la ley romana obligaba a Pablo a devolver a Onésimo a Filemón, el apóstol apela al corazón y a la conciencia de Filemón como compañero creyente y lo insta a tratar a Onésimo como un hermano, no como un esclavo. Por mucho que aborrezcamos la idea de la esclavitud en cualquiera de sus formas y deseemos que Pablo hubiera condenado esa práctica, ¿cómo podemos aceptar lo que Pablo dice aquí? Y lo interesante es que Pablo nunca contradijo ninguna ley romana. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las leyes civiles eran las de la bestia romana. Y el objetivo de Pablo no era oponerse a la bestia romana, como la de ningún cristiano, sino predicar el Evangelio del Reino de Dios. Ahora, y esto es lo que Pablo le dice a Filemón sobre Onésimo. Y ahora vamos a leer Filemón 1, 13 al 17. Vamos a leer más amplio. Y cómo empieza diciendo Pablo, yo quisiera retenerle conmigo, ¿a quién? A Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. ¿Por amor a quién dice esto? A Onésimo. ¿Y por amor a quién? A Filemón, a sus hermanos. Y vamos a finalizar con los saludos de Pablo a los filipenses y a los colosenses. Pablo empieza estas epístolas con los siguientes saludos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios. ¿Y cuál era el Dios de Pablo? Jehová. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y a los colosenses empieza así. Pablo, apóstol de Jesucristo, de vuelta, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Por qué le dice santos? Y ahora vamos a ver por qué le dice santos. Que está en Colosas.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, porque Jehová es nuestro Creador y por eso es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Mm? No está hablando del verbo de Platón. ¿Mm? No está hablando del Dios Hijo de la Trinidad. Está hablando del verdadero Jesús, Jesucristo hombre. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Ahora, ¿por qué Pablo los llamaba santos? Porque ese es el anuncio de la profecía de Isaías, Isaías 4, del 2 al 4. Y dice, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová, el verdadero Mesías, será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra, o los hermanos de Jesús, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado como santo. ¿Apartado para quién? Para Jehová. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, los que hayan nacido de Dios. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Por qué? Porque la profecía anunciaba que sería nuevamente destruida Jerusalén. Y esa era la causa del mensaje de Juan el Bautista, llamando a sus hermanos a arrepentirse, porque Juan conocía lo que pasaría. Y la misión de él era llamar a los judíos a arrepentirse. Isaías 43, voz que clama el desierto, prepara el camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad, calzad la soledad ¿a quién? A nuestro Dios, porque el verdadero Mesías es Jehová nuestro Dios. Y leemos en Mateo 3, del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. ¿Qué dice? Preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía? Generación de víboras, lo mismo que le dijo Jesús posteriormente. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque van a ser cortados. ¿Mm? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Y les agrega, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, porque él sabía que le preparaba el camino a quien, a Jehová. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. Y ese que nunca se apagará es un agregado de los sabios de Roma. Esta es la verdad. ¿Y qué tenemos que ser nosotros? Parte de los santos del Altísimo, que en este tiempo van a ser parte del templo de Jehová y van a predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo, preparando el camino a la segunda venida de Jesús. Esa es nuestra misión y la van a cumplir las vírgenes sensatas. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengan un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.